El universo está lleno de secretos que no deberíamos conocer. Planetas envueltos en nubes tóxicas, sondas que envían imágenes antes de desaparecer misteriosamente y restos de misiones ocultos durante décadas. Cada dato descubierto parece una pieza perdida de un rompecabezas que desafía nuestra comprensión. ¿Qué hace que Marte y Venus guarden tantos enigmas? ¿Y por qué algunas verdades han sido ocultadas durante tanto tiempo? Prepárate para adentrarte en los secretos más impactantes del cosmos, donde cada respuesta parece generar una nueva pregunta. Esto cambiará la forma en que ves el universo. ¿Cómo enfrentar un mundo donde la vida es imposible? La imaginación humana siempre ha buscado paisajes exóticos más allá de la Tierra, pero Venus es más que un misterio. Es un verdadero infierno. Hace décadas los soviéticos se atrevieron a mirar de cerca un mundo donde todo parecía diseñado para destruir cualquier intento de exploración. Con temperaturas que alcanzan los 900 grados, capaces de fundir hasta el plomo, y una presión atmosférica que aplastaría a cualquier organismo terrestre, Venus es el desafío definitivo. Por si fuera poco, sus nubes no transportan agua, sino ácido sulfúrico, una amenaza constante para cualquier nave que intente acercarse. Pero, ¿por qué arriesgarse? Tal vez sea la necesidad inherente del ser humano de descubrir lo desconocido. Los soviéticos lo entendieron y decidieron desafiar lo imposible. Mientras la NASA miraba hacia la Luna, la Unión Soviética, con una ambición desbordante, apuntó sus esfuerzos hacia Venus, un planeta que parecía reservado para los mitos y leyendas. En este entorno hostil, cada pequeño logro fue una batalla ganada contra la naturaleza misma. La aventura comenzó con dudas y fracasos, pero también con un coraje inquebrantable. Al explorar un mundo donde todo grita peligro, la Unión Soviética demostró que la ciencia es una forma de vencer las barreras del miedo. Esta historia nos muestra que incluso en los lugares más inhóspitos puede haber respuestas que transformen nuestra comprensión del universo. Pero esta es solo la antesala de algo más grande. Fue en la década de los 60 cuando el programa Venera marcó su primer gran hito. En una época en la que la carrera espacial estaba dominada por Estados Unidos y sus logros en la Luna, los soviéticos hicieron algo que nadie esperaba: aterrizar en Venus. Este no era un logro menor, era el comienzo de una nueva era. Venera 4, lanzada en 1967, fue la primera nave en sobrevivir lo suficiente como para enviar datos desde la atmósfera de este planeta infernal. ¿Qué encontraron? La confirmación de un entorno donde el oxígeno y el agua no existen. Un lugar gobernado por dióxido de carbono y fuerzas gravitatorias aplastantes. Cada transmisión desde Venus era un vistazo a un mundo que parecía desafiar las leyes de la vida tal como la conocemos. Pero no todo salió como esperaban. Las primeras misiones se enfrentaron a fallos y limitaciones tecnológicas, hasta que Venera 4 logró lo que parecía imposible: permanecer activa durante 90 minutos en un ambiente que destruiría cualquier otra máquina. A pesar de los logros, quedaban preguntas en el aire. ¿Qué más escondía Venus? Las misiones Venera continuaron mejorando, desafiando constantemente los límites tecnológicos. Mientras tanto, la humanidad, desde sus televisores, veía cómo cada pequeño paso hacia lo desconocido abría un universo de posibilidades. Y así, la carrera espacial avanzaba, enfrentando nuevos retos que parecían imposibles de superar, porque después de todo, si Venus era el infierno, ¿qué podía venir después? Imágenes que nunca debieron ser vistas. Durante las misiones Venera, los soviéticos capturaron algo que los dejó sin aliento. Imágenes claras y precisas de la superficie de Venus, un mundo que parecía sacado de una pesadilla. Rocas quemadas, paisajes desolados y un cielo opaco dominado por gases tóxicos formaban parte del aterrador panorama. Pero sorprendentemente, estas imágenes no llegaron al público. Por razones que aún hoy se discuten, las fotografías fueron mantenidas en absoluto secreto. ¿Por qué ocultarlas? Algunos creen que era una cuestión de estrategia. Mostrar al mundo estos avances tecnológicos podría haber expuesto los verdaderos alcances del programa espacial soviético en plena Guerra Fría. Sin embargo, años más tarde, un astronauta soviético filtró estas imágenes, revelando un fragmento de verdad que había sido celosamente guardado. Los detalles de estas fotografías eran tan impactantes que cambiaron la forma en que comprendemos los planetas cercanos. Las imágenes mostraban que Venus no era solo un infierno caluroso. Era un lugar donde las leyes de la naturaleza operaban de formas completamente diferentes. Los soviéticos no solo fotografiaron la superficie,
sino que recopilaron datos sobre la composición química del suelo y los gases presentes en el aire. Aunque la NASA había evitado explorar Venus debido a su hostilidad, los soviéticos demostraron que hasta los lugares más imposibles podían ser conquistados, aunque fuera brevemente. Este episodio dejó preguntas flotando en el aire. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultando los soviéticos? Más allá de las fotografías, se rumorea que hubo más descubrimientos que nunca se hicieron públicos. A medida que estas imágenes comenzaron a circular, una cosa quedó clara: el universo esconde mucho más de lo que podemos imaginar, y aunque estas imágenes de Venus asombraron al mundo, algo aún más ambicioso estaba por venir. Marte, el hermano enigmático de la Tierra. Los sueños de conquistar Venus no fueron suficientes. El siguiente gran objetivo de los soviéticos era Marte, un planeta que siempre ha capturado la imaginación humana por su semejanza con la Tierra. Sin embargo, conquistar Marte no sería fácil. Las misiones Mars 2 y Mars 3 marcaron el inicio de esta nueva aventura, pero también trajeron consigo un sinnúmero de desafíos. A pesar de las dificultades, Mars 3 logró un hito histórico: convertirse en la primera nave en aterrizar de manera controlada en la superficie marciana. La hazaña no estuvo exenta de complicaciones. Aunque Mars 3 transmitió datos a la Tierra, su señal se perdió después de apenas 15 segundos. ¿Qué fue lo que falló? Las teorías abundan, desde problemas técnicos hasta una tormenta de polvo que pudo haber envuelto a la sonda. Sin embargo, ese breve momento de transmisión fue suficiente para demostrar que el espíritu humano es capaz de enfrentarse incluso a lo desconocido. Además de la sonda, los soviéticos introdujeron una pieza de tecnología revolucionaria, el rover Probe-M, diseñado para moverse por la superficie marciana y realizar observaciones científicas. Aunque este pequeño explorador no tuvo la oportunidad de demostrar todo su potencial, representó un paso audaz hacia el futuro de la exploración espacial. Equipado con sensores y conectado por un cable a la nave, el rover fue un testimonio del ingenio humano. Pero no fue solo la tecnología lo que llamó la atención del mundo. Las misiones a Marte estaban motivadas por un anhelo más profundo: buscar señales de vida extraterrestre. ¿Podría Marte, en su paisaje rojo y desolado, albergar secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo? Este fue el inicio de una obsesión científica que continuaría durante décadas. El siguiente paso en esta historia nos lleva a un descubrimiento que marcó un antes y un después en la exploración marciana. Porque, a veces, lo que encontramos no solo responde preguntas, sino que despierta nuevas incógnitas. El enigma de la Mars 3, una transmisión que dejó más preguntas que respuestas. La exploración de Marte ha sido una odisea llena de desafíos y misterios. Tras el breve éxito de la Mars 3, que logró transmitir datos durante apenas 15 segundos antes de perder contacto, surgieron innumerables interrogantes. ¿Qué pudo haber causado esta abrupta interrupción? Las teorías varían desde fallos técnicos hasta fenómenos naturales como tormentas de polvo, e incluso especulaciones más audaces que sugieren la posible intervención de fuerzas desconocidas. La Mars 3, lanzada por la Unión Soviética en 1971, representaba un avance monumental en la carrera espacial. Fue la primera nave en realizar un aterrizaje controlado en Marte, un logro que, aunque efímero, demostró la capacidad humana para alcanzar y tocar otros mundos. Sin embargo, la misión se vio truncada cuando, tras su descenso, la sonda dejó de enviar señales, sumiendo a científicos y entusiastas en un mar de dudas. Investigaciones posteriores han intentado desentrañar el misterio. Algunos expertos señalan que una intensa tormenta de polvo marciana, que envolvía al planeta en ese momento, pudo haber afectado los sistemas de la sonda, obstruyendo sus mecanismos o bloqueando sus paneles solares, lo que habría llevado a una falla energética. Otros sugieren que las condiciones extremas de temperatura y radiación en la superficie marciana podrían haber dañado los delicados componentes electrónicos de la Mars 3. Más allá de las explicaciones técnicas, la pérdida de contacto con la Mars 3 ha alimentado especulaciones sobre la posible existencia de fenómenos aún no comprendidos en Marte. Aunque no hay evidencia que respalde estas teorías, su persistencia refleja el profundo deseo humano de encontrar respuestas a lo desconocido. Décadas después, en 2013, el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA identificó lo que parecen ser los restos de la Mars 3 en la superficie marciana, incluyendo su paracaídas y módulo de aterrizaje. Este hallazgo no solo confirmó el lugar de descanso final de la sonda, sino que también ofreció una oportunidad para estudiar las condiciones que podrían haber llevado a su fallo. Sin embargo,
El enigma de su silenciamiento inmediato persiste, recordándonos lo impredecible y desafiante que es la exploración espacial. La historia de la Mars 3 es un testimonio de la perseverancia y el ingenio humanos frente a lo desconocido. Cada misión, exitosa o no, nos acerca un paso más a comprender los misterios del cosmos. Y aunque la Mars 3 no pudo cumplir plenamente su misión, allanó el camino para futuras exploraciones y nos enseñó valiosas lecciones sobre la resiliencia y la adaptación en la búsqueda del conocimiento. Este episodio nos lleva a reflexionar sobre los desafíos inherentes a la exploración de mundos lejanos y cómo cada intento, independientemente de su resultado, enriquece nuestra comprensión del universo. A medida que continuamos nuestra travesía cósmica, cada misión nos prepara para enfrentar lo inesperado y nos inspira a seguir adelante, siempre en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. El primer explorador robótico que intentó conquistar Marte. Tras el misterioso silencio de la Mars 3, la misión escondía un avance tecnológico que asombró al mundo. El rover Probe-M, un dispositivo diseñado para explorar la superficie marciana. Aunque este pequeño explorador solo logró operar unos breves instantes, representó un salto significativo en la innovación científica. Equipado con sensores especializados y conectado a la sonda principal por un cable de aproximadamente 15 metros, el Probe-M fue el precursor de los actuales rovers que han revolucionado nuestra comprensión del cosmos. El diseño del Probe-M era tan ingenioso como modesto. Con un peso aproximado de 5 kilogramos, se desplazaba sobre la superficie de Marte utilizando un sistema de esquís, un método que le permitía sortear obstáculos como rocas y zanjas. Cada uno de sus movimientos era meticulosamente calculado, deteniéndose cada 1,5 metros para recopilar datos y medir la resistencia del terreno. Sin embargo, su autonomía se limitaba al alcance del cable que lo conectaba a la Mars 3, lo que restringía sus operaciones. El breve tiempo que tuvo para operar no fue suficiente para cumplir con sus objetivos científicos. A pesar de esto, la existencia del Probe-M marcó el inicio de una nueva era en la exploración planetaria. Fue un recordatorio de cómo la creatividad humana podía superar barreras tecnológicas y ofrecer soluciones prácticas para desafíos desconocidos. Aunque los soviéticos mantuvieron en secreto su desarrollo durante más de 20 años, su revelación en los años 90 destacó como uno de los avances más audaces en la carrera espacial. Lo más impresionante de este pequeño explorador no era solo su diseño, sino lo que representaba, un sueño tangible de recorrer y estudiar un planeta que hasta ese momento había sido inaccesible. Cada parte del Probe-M, desde sus esquís hasta sus sensores, era un testimonio del ingenio soviético, una manifestación de su ambición por entender lo que hay más allá de nuestro mundo. Sin embargo, el final abrupto de la Mars 3 nos recuerda la fragilidad de estos esfuerzos y los riesgos inherentes a la exploración de mundos desconocidos. Cada fallo no solo trae frustración, sino también valiosas lecciones que inspiran futuras misiones. De hecho, el legado del Probe-M sirvió como base para el diseño de rovers más sofisticados, como los enviados décadas después por otras agencias espaciales. Y así, el destino del Probe-M se entrelaza con la historia de los pioneros de la exploración. Mientras miramos hacia el futuro, surgen nuevas preguntas. Si Marte, con sus tormentas y terrenos inhóspitos, sigue siendo un desafío, ¿qué nos dirán los secretos aún no revelados de planetas más distantes como Venus? Al reflexionar sobre estas innovaciones, queda claro que cada paso nos lleva hacia nuevas fronteras, siempre con el deseo de desentrañar los misterios que el universo guarda. ¿Y si Marte no estaba tan vacío como creíamos? El Probe-M dejó un legado de ambición y posibilidades, pero también abrió una puerta a preguntas inquietantes. Aunque los soviéticos nunca confirmaron lo que realmente sucedió con la Mars 3, las teorías sobre su misteriosa pérdida de contacto no tardaron en multiplicarse. Las tormentas de polvo marcianas son la explicación más aceptada, pero algunos se preguntan si quizás hubo algo más. ¿Qué pasó en esos 15 segundos de transmisión antes de que todo quedara en silencio? Un detalle que alimenta la especulación es lo último que captaron las cámaras de la Mars 3, un fondo gris uniforme sin rasgos distintivos. Aunque parecía indicar la presencia de una tormenta de polvo, algunos expertos argumentaron que esta imagen podría ser evidencia de un fenómeno más extraño. Marte, con su atmósfera enrarecida y paisajes desolados, es un lugar donde todo es posible. ¿Podría algo, tal vez desconocido para nosotros, haber interferido con la sonda?
Además, los datos recopilados por las misiones soviéticas sugieren que las tormentas marcianas no solo cubren grandes extensiones del planeta, sino que también alcanzan alturas increíbles, creando un velo que puede oscurecer completamente la superficie. Estas tormentas no son simples movimientos de polvo, son fenómenos extremos que moldean el paisaje marciano, dejando cicatrices visibles desde el espacio. Sin embargo, la imagen capturada por la Mars 3 carecía de la densidad visual que se esperaría de una tormenta de esta magnitud. Años después, cuando el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA identificó lo que parecían ser los restos de la Mars 3, la comunidad científica tuvo una nueva oportunidad de analizar los eventos de 1971. Las imágenes del paracaídas, aún intacto, y del módulo de aterrizaje despertaron el interés de investigadores de todo el mundo. ¿Cómo había sobrevivido ese paracaídas en un ambiente tan hostil? ¿Podría esto ser una pista de que el entorno marciano es aún más extraño de lo que imaginamos? La exploración espacial siempre ha estado rodeada de enigmas, y Marte parece ser el epicentro de muchos de ellos. Cada paso en su superficie nos acerca a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos, pero también nos deja con nuevas preguntas. Porque si el Probe-M y la Mars 3 nos enseñaron algo, es que el universo rara vez ofrece respuestas fáciles. Ahora, con Marte como telón de fondo, surge una nueva inquietud. Si los fenómenos de este planeta ya son desconcertantes, ¿qué podemos esperar de otros mundos más lejanos y menos explorados? La curiosidad nos impulsa a mirar más allá, hacia planetas como Venus, cuyas misiones también dejaron secretos enterrados esperando ser descubiertos. Los secretos enterrados de la superficie marciana, las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, no solo revelaron los restos de la Mars 3, sino que plantearon nuevas interrogantes. Entre los restos, el paracaídas, un módulo metálico y otras piezas esparcidas, se encontraban en un área donde las tormentas de polvo deberían haberlos enterrado completamente tras décadas de furia marciana. Sin embargo, algunos fragmentos permanecían asombrosamente visibles. ¿Cómo resistieron intactos en un entorno tan implacable? Esta pregunta llevó a científicos de todo el mundo a teorizar sobre la interacción entre los materiales humanos y las condiciones extremas del planeta rojo. Los datos del Mars Reconnaissance Orbiter también revelaron una característica intrigante cerca del lugar de impacto, una zona oscura de forma irregular, diferente al terreno circundante. Mientras algunos sugerían que podría ser una sombra creada por la topografía marciana, otros plantearon que esta anomalía podría estar relacionada con el impacto de la Mars 3. Este descubrimiento dejó entrever lo poco que sabemos sobre cómo las misiones humanas afectan la superficie marciana. A lo largo de los años, estas imágenes han sido objeto de análisis exhaustivos, pero las respuestas siguen siendo elusivas. Marte, con su atmósfera tenue y su terreno áspero, continúa siendo un desafío incluso para las tecnologías más avanzadas. Sin embargo, estos restos se han convertido en un símbolo de la perseverancia humana y de nuestra capacidad para soñar con lo imposible. La Mars 3, aunque breve en su misión, sigue hablando a través de los fragmentos que dejó atrás. Esta conexión con el pasado no solo nos invita a reflexionar sobre las dificultades de la exploración espacial, sino también sobre su impacto a largo plazo. Las piezas de la Mars 3 no son solo restos de una nave, son testigos mudos de un capítulo pionero en la historia humana. Mientras los avances tecnológicos nos llevan más lejos, nunca debemos olvidar las lecciones aprendidas en estos primeros pasos hacia lo desconocido. Y así, mientras las tormentas de polvo continúan moldeando el paisaje marciano, surgen nuevas misiones y objetivos. Marte sigue siendo un terreno de desafíos, pero ¿qué pasa con planetas aún más hostiles como Venus? Este mundo, con su atmósfera infernal, podría albergar aún más secretos que esperan ser revelados. La aventura apenas comienza. Venus, el planeta que desafía toda lógica. Si Marte era un desafío, Venus representaba una amenaza mucho mayor. A pesar de su proximidad con la Tierra, este planeta parece diseñado para destruir cualquier intento de exploración. Los soviéticos, sin embargo, aceptaron el reto y lograron enviar múltiples sondas de la serie Venera a un mundo donde las temperaturas superan los 900 grados y la presión atmosférica es equivalente a la de sumergirse en el océano a 900 metros de profundidad. Lo que hace a Venus tan aterrador no es solo su calor abrasador o la presencia de nubes de ácido sulfúrico, sino también su capacidad para retener el calor de manera continua, debido a su atmósfera densamente cargada de dióxido de carbono. Este fenómeno, conocido como efecto invernadero,
convierte a Venus en un horno perpetuo. Incluso la luz solar que alcanza su superficie es incapaz de disipar el calor acumulado. Sin embargo, los soviéticos lograron lo impensable al enviar Venera 7, la primera sonda en transmitir datos desde la superficie de este infierno cósmico. El aterrizaje de Venera 7, en 1970, fue un momento histórico, aunque breve. La sonda, diseñada para soportar las condiciones extremas de Venus, envió información durante 23 minutos antes de sucumbir a la presión y el calor. Pero esos minutos fueron suficientes para confirmar que este planeta es mucho más hostil de lo que se imaginaba. Cada descubrimiento planteaba más preguntas. ¿Por qué Venus es tan diferente de la Tierra a pesar de su tamaño y composición similares? ¿Qué secretos guarda bajo su atmósfera espesa y opaca? Con cada nueva misión, los soviéticos perfeccionaron su tecnología. Venera 9 y Venera 10, lanzadas en 1975, capturaron las primeras imágenes de la superficie, mostrando un terreno rocoso, quebrado y completamente ajeno a cualquier paisaje terrestre. Estas imágenes, junto con los datos recopilados, revelaron un mundo inhóspito pero profundamente intrigante. Mientras el legado de las misiones soviéticas a Venus sigue vivo, otro descubrimiento asombroso estaba por surgir, esta vez relacionado con la posibilidad de vida en lugares inesperados. Marte y Venus abrieron puertas a lo desconocido, pero ¿qué pasará cuando comencemos a mirar más allá? La exploración espacial sigue ofreciendo promesas y enigmas en igual medida. Las primeras imágenes de un infierno. Cuando las sondas Venera 9 y Venera 10 descendieron sobre la superficie de Venus en 1975, la humanidad obtuvo las primeras imágenes directas de un mundo que parecía sacado de una pesadilla. Por primera vez, las cámaras captaron un paisaje desolado, formado por rocas agrietadas, un suelo abrasivo y una atmósfera tan densa que el horizonte se difuminaba en un velo opaco. Estas imágenes, transmitidas desde un entorno donde todo conspira para destruir, fueron un logro impresionante para la tecnología soviética de la época. Las misiones no se limitaron a las imágenes. Los instrumentos a bordo también recopilaron datos cruciales sobre la composición de la superficie, revelando que el suelo estaba formado por basalto y otras rocas volcánicas, mientras que la atmósfera era una mezcla letal de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. A pesar de las condiciones extremas, las sondas lograron sobrevivir más tiempo de lo esperado. Venera 9 transmitió durante 53 minutos y Venera 10 lo hizo por más de una hora. Este tiempo fue suficiente para pintar un cuadro detallado de uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar. El logro de estas sondas fue mucho más que técnico. Fue un triunfo sobre las limitaciones humanas. A través de sus ojos electrónicos se demostró que incluso un planeta como Venus, con una presión atmosférica 90 veces mayor que la de la Tierra, podía ser alcanzado por la ingeniería humana. Sin embargo, estas imágenes plantearon nuevas incógnitas. ¿Qué procesos geológicos modelaron ese terreno áspero y fracturado? ¿Qué más podría estar oculto bajo las capas de nubes impenetrables? El éxito de Venera 9 y Venera 10 motivó nuevas misiones cada vez más ambiciosas. Pero a medida que los soviéticos seguían desentrañando los misterios de Venus, surgía un nuevo desafío: la búsqueda de indicios de vida, no solo en Venus, sino también en Marte y más allá. Porque aunque parecía imposible, las evidencias recopiladas comenzaban a apuntar a algo mucho más intrigante. ¿Y si Venus ocultaba más de lo que imaginábamos? Mientras las misiones Venera 9 y Venera 10 desentrañaban los misterios de la superficie de Venus, los científicos comenzaron a sospechar que este planeta podía albergar secretos aún más profundos. Entre los hallazgos más intrigantes se encontraban las detecciones de posibles moléculas orgánicas en la atmósfera superior del planeta. Este descubrimiento, obtenido a través de espectrómetros avanzados, abrió un abanico de preguntas. ¿Podría la vida existir en condiciones tan extremas? ¿Es posible que algo sobreviva en las capas altas de la atmósfera, lejos del calor y la presión infernales de la superficie? Aunque la idea parecía descabellada, estudios posteriores fortalecieron esta hipótesis. Las capas superiores de la atmósfera de Venus tienen temperaturas y presiones mucho más similares a las de la Tierra, lo que sugiere un ambiente donde podrían existir microorganismos capaces de adaptarse a la presencia de ácido sulfúrico. Los soviéticos, fascinados por esta posibilidad, redoblaron esfuerzos en sus misiones. En 1982, la misión Venera 13 realizó uno de los descubrimientos más importantes
al captar rastros químicos que podrían estar asociados a moléculas precursoras de la vida. El análisis de las imágenes y datos enviados por Venera 13 reveló no solo un terreno aún más diverso que en misiones anteriores, sino también patrones químicos en el aire y el suelo que desconcertaron a los científicos. A pesar de que estas condiciones no eran suficientes para confirmar la existencia de vida, ofrecían un panorama completamente nuevo sobre la dinámica de este planeta. Venus, tan parecido a la Tierra en tamaño y composición, seguía siendo un espejo oscuro y peligroso de lo que nuestro mundo podría haber sido en otras circunstancias. Sin embargo, este interés por la vida no se limitaba a Venus. La atención también se enfocaba en Marte, donde los esfuerzos científicos intentaban descubrir si alguna vez albergó agua líquida en su superficie. Los soviéticos sabían que Marte podía esconder un capítulo clave en la búsqueda de vida, y estaban decididos a explorar ese misterio con más profundidad. ¿Pero serían los esfuerzos en Marte tan reveladores como los primeros indicios en Venus? La misión apenas comenzaba. El día en que Marte habló, mientras los descubrimientos en Venus abrían nuevas interrogantes, el planeta rojo seguía siendo un terreno fértil para la especulación científica. Marte había cautivado la imaginación de los soviéticos durante décadas, y las misiones Mars 2 y Mars 3 representaban una búsqueda constante por entender su naturaleza. Aunque las condiciones extremas de Marte son diferentes a las de Venus, su historia geológica parecía tener algo único: la posibilidad de haber albergado agua líquida en el pasado. En 1971, Mars 3 realizó un aterrizaje histórico, convirtiéndose en la primera nave en tocar la superficie de Marte de manera controlada. Sin embargo, la transmisión de datos se interrumpió después de solo 15 segundos, dejando al mundo con más preguntas que respuestas. Aunque breve, este contacto inicial marcó el inicio de una relación entre la humanidad y Marte que solo se ha profundizado con los años. Lo que hizo a Marte especialmente intrigante fueron las formaciones visibles desde el espacio: cañones inmensos, valles aparentemente tallados por el agua y depósitos de minerales que solo podrían haberse formado en presencia de agua líquida. Estas pistas llevaron a los soviéticos a especular que Marte no siempre fue el desierto árido que conocemos hoy. ¿Podría haber sido alguna vez un mundo cálido con ríos y océanos que podrían haber sustentado vida? El legado de la Mars 3, aunque truncado, fue retomado por misiones posteriores. Las observaciones orbitales revelaron patrones en el terreno que sugerían la presencia de antiguos lechos de ríos, mientras que las temperaturas extremadamente bajas y la atmósfera delgada indicaban que el agua, si aún existía, probablemente estaría atrapada en forma de hielo o bajo la superficie. Pero estas teorías solo intensificaron el deseo de explorar más profundamente. La búsqueda de agua en Marte no era solo un intento de comprender su historia, sino también de responder una pregunta mucho más fundamental: ¿podría este planeta haber albergado vida en el pasado? Con cada nuevo dato recopilado, los científicos soviéticos estaban un paso más cerca de desentrañar el misterio. Sin embargo, mientras Marte guardaba estos secretos bajo su polvo rojo, otro fenómeno más reciente y misterioso captaría la atención del mundo: algo observado desde el espacio en nuestra propia órbita.